días, inicio curso de calidad de energía. Vamos a iniciar con el tema de qué son las armónicas. Bueno, nos vamos a remitir inicialmente a las formas de onda de la carga, es decir, de los equipos electrónicos, de las UPS, los variadores de velocidad, de la iluminación electrónica, de todo lo que es electrónica de potencia. Si nosotros pudiéramos mirar con un osciloscopio cómo es la forma de onda de estos equipos electrónicos, nos vamos a dar cuenta que no es una onda senoidal. Por ejemplo, para esta onda de corriente, podemos ver que la parte superior se ha reducido hasta el punto que parecen dos partes y de igual forma la parte inferior. Si lo vemos en términos de área, hemos reducido, la corriente ha reducido el valor de su área. ¿Ya? Ahora, recuerden que el área de la curva es lo que nosotros denominamos energía. Entonces aquí lo que hemos hecho al reducir el área de la curva es reducir las pérdidas del sistema, las pérdidas y cuadrado R. Por esa razón, lo que la electrónica potencia nos entrega son equipos más eficientes. Con el mismo tamaño puedo dar mayor potencia. Ahora, aquí tenemos algo colateral o algo residual y básicamente es que esa deformación de las ondas de corriente, que su objetivo es ser más eficiente, nos va a ocasionar que nuestra fuente, que es la tensión, se distorsione un poco. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esta corriente circula por una impedancia, sean los cables, por ejemplo, todo cable tiene una impedancia, cuando esta corriente circule por la impedancia, ahora, los que no son muy técnicos, podemos definir la impedancia como una vía. Si tenemos una autopista, tenemos una impedancia 1. Si es una vía destapada, que nos va a tomar más energía desplazarnos del punto A al punto B porque hay huecos, la vía está desnivelada, la impedancia aumenta, ya no es 1 sino que puede ser 5. Así sucede en los sistemas eléctricos, entre más largos los cables, mayor impedancia. Entonces cuando esa impedancia es alta o existe y esa corriente circula por esa impedancia, nos generan pequeñas deformaciones de la onda de tensión que terminan en la deformación de la onda de tensión que vamos a ver cómo sucede a continuación. Hola a todos, vamos a ir con la parte 2 de las armónicas. Bueno, habíamos dicho que cuando tenemos una corriente con una forma de onda que no es senoidal, que cuando esa onda de corriente se propaga por un medio que nosotros le llamamos impedancia, vamos a tener unas ondas de tensión de menor amplitud a una frecuencia mucho más alta que se van a sumar a la fundamental, que es la senoidal, y como consecuencia vamos a tener una onda distorsionada. Aquí por ejemplo tenemos una onda tercera a una magnitud pequeña, más pequeña la fundamental, a una frecuencia 3 veces la fundamental. Luego tenemos la quinta, 5 veces, la séptima, la 9 y así n veces. Al final tenemos que las armónicas que van a circular por los cables o por la impedancia del sistema van a generar armónicas de tensión que se van a sumar a la fundamental y finalmente esto nos va a generar una distorsión. Ahora, ¿por qué esto es importante en los sistemas eléctricos de potencia? Porque cuando tengamos una distorsión considerable, vamos a tener afectación en el buen funcionamiento de los equipos electrónicos. Por ejemplo, vamos a jugar un poco con esto de con este Teaching Toy, ya, donde vamos a aumentar las armónicas. Entonces miren aquí, a medida que aumenta las armónicas, para este caso en particular, que tenemos una armónica de alta frecuencia, de orden 22, observen cómo hay una elevada distorsión de la tensión o de la forma onda de tensión y empiezan a aparecer toques o cruces adicionales por el eje 0. Ya, aquí vemos 1, aquí vemos 2. Esto es totalmente nocivo para la electrónica de potencia. Entonces, claro, puede parecer extraño que un sistema que genera el problema termine siendo afectado.
Bueno, no es tan sencillo decir que el culpable es el variador de velocidad porque él está asociado a una instalación eléctrica, pero en últimas esta distorsión armónica que él genera puede afectar el buen funcionamiento de sus sistemas de control o sistemas de controles que estén vecinos a él. ¿Cuándo y cuándo es crítico? Cuando esta distorsión de onda va a cruzar el eje cero varias veces. Cuando esto sucede, vamos a tener fallas en componentes electrónicos, vamos a tener quema de IGBTs, vamos a tener paradas de producción no programadas y aquí es importante empezar a eliminar estas armónicas que lo podemos hacer con tecnología, ¿cierto? Y haciendo una adecuada compensación de reactivos que lo veremos luego en el desarrollo del curso.